Entonces soy coach generativo y soy consultor de liderazgo. Para mí empezó a través del dolor. ¿Qué cosa significa ser humano? Que nos venimos haciendo esa pregunta desde toda la vida. Pero siempre estuve en búsqueda de un camino espiritual y entro en un estado depresivo, una chambaza en un sitio increíble, con la empresa me daba carro, tarjeta de crédito, teléfono, y fui a este templo budista y había un montón de monjes y había un montón de gente que estaban como que hablándole a este líder monje, y era este monja, ¿va? Este monje era el men. mero. Y finalmente todas estas religiones o estas culturas espirituales nos invitan a recordar quién eres realmente, ¿no? Que venimos bajo un linaje de los mismos pasos, ¿no? O sea, acá estamos, una vez más, estamos en esta tierra confrontando una vez más con los mismos desafíos. Ya, entonces tú llegas a Perú a visitar familia. Ahora, Sí. en verdad me vine un poco a mirar si es que ya estaba listo para regresar. Estoy hace 14 años en Estados Unidos y en verdad mi plan era regresar a los 2 años de haberme ido, ¿no? ¿Y hace cuánto te fuiste? Hace 14 años. Y mi idea era irme a estudiar, a terminar la carrera de psicología en Estados Unidos, ir a las Olimpiadas y regresar. Ok. Y nada de lo que quise que pasara pasó. Ok. ¿Y para a las Olimpiadas en qué querías participar? En natación. ¿Cuál era tu natación? Sí. De ahí conociste a Dominic. Claro. Ok. Y a mí cuando me sale la oportunidad de venir a Estados Unidos, o de ir a Estados Unidos, perdón, con el Green Card, busco una beca y me sale una beca para nadar en División 1 en Kentucky. Y me voy a Florida a pasar Navidad con mi papá, que mi papá vivía ahí hace años. Y yo me tenía que ir a Kentucky el 3 de enero de ese año. Mi santo. Del 2010. Y el 27 de diciembre, después de Navidad, me llama el entrenador de Kentucky a decirme que ya no me podía dar la beca porque tenía demasiados años y había perdido los años de elegibilidad, claro, de División 1. Y me cambió todo el paisaje. Pues, o sea, yo tenía pensado ir a una universidad de División 1, beca completa, entrenar en un programa de alto rendimiento, claro, mejorar muchísimo mi natación, ir a las Olimpiadas, que ya tenía la marca clasificatoria y estaba súper cerca, y regresarme a Perú con un cartón gringo y venir a Perú a ser olímpico, y esa era mi meta, ¿no? Para eso me fui. Claro, claro. Y cuando me pasa eso, todo cambió. Me tuve que ahí en esos días ver cómo hacía para ir a otra universidad, porque era imposible que regresara. Y termino yendo a Mississippi, a una universidad chiquitita de División 2, que también me fue mal. A nadar también. Y pasaron algunas experiencias complicadas que se me complicaron. Y terminé yéndome a una quinta universidad, porque ya había tenido 3 universidades en Lima. La cuarta universidad de Mississippi, y me fui una más en Missouri. Y finalmente me graduó, pero ya la natación... Me pasaron unas cosas con Mississippi, Missouri, los equipos en los que estaba, que la natación pasó a tercer plano y se me pasaron las Olimpiadas, ¿no? Claro. Me gradué de psicólogo y en el último año de psicología me invitan a hacer una obra de teatro de 10 minutos, era la obra de teatro, o de 20 minutos, corta. Y al terminar la obra, el decano de actuación de teatro de la universidad me ofrece una beca completa para hacer una maestría en teatro. Qué loco. ¿Y cómo así entraste de psicología a teatro? Siempre quise ser actora. De chico era mi sueño, y mi viejo me dijo, te vas a tener hambre, ¿eh? No, vas a tener harta hambre, me dijo. Y entonces elegí estudiar administración. Okay. Y me metí a la de Lima, me fue mal, me metí a la de Piura, me fue peor. Me cambié de carrera, me metí a la San Martín a estudiar psicología, y ahí me sale la oportunidad de ir a Estados Unidos y me voy a terminar psicología. Y en el último año de psicología estaba con una chica que estaba metida en el mundo del teatro, y ella me dijo, ¿por qué no te metes a hacer esta audición? Y me castean, me eligen, hago la obra y me ofrecieron la beca completa, y ya, pues, ni hablar, ¿no? ¿Y te fuiste? Y me fui, hice la maestría de actuación, y después me salió una chamba en California, una chamba corporativa, y me voy a California a chambear y también a ser actor, ¿no? Y ahí, ya siendo actor, empecé a hacer teatro profesional,
Me quería meter en el cine, pero haciendo eso me di cuenta que no era una pasión, sino era más un ideal, ¿no? Como qué paja sería ser actor, ¿no? Pero no tenía la pasión. Que visualizaste de repente de pequeño y decías, o admirabas de repente a ciertas personas de esa manera. Claro, yo quería ser el próximo Robert De Niro. Claro. ¿Y por qué no? Todavía hay tiempo. Claro, no, porque en verdad no era una pasión, era más un ideal, como te digo, ¿no? Porque para ser actor tiene que encantarte, tienes una pasión que estás dispuesto a tener hambre y pasar hambre y no era un hambre que yo quería. Claro. Y también va ligado un poco con la psicología, ¿no? De repente todo está un poco como que conectado. Creo que para ser buen actor, de alguna manera, tienes que entender cómo funciona hay una cosa que se llama la técnica del método, que es lo que hace Robert De Niro, que ha hecho Hugh Hefner, Al Pacino, method acting. Claro. Que te metes en el personaje y vives el personaje en todos lados, pero en tu día a día. Y ese me encantaba, me parecía maldita la entrega y el compromiso a un personaje, me parecía súper enriquecedor. Y eso creo que era lo que más me llamaba, ¿no? Me quería meter a una cosa que se llama el Actor Studio en Nueva York, que es todo eso del method acting. Buenazo. Pero finalmente no llegó a hacer más porque no estaba en mi pez, ¿no? Llegó a su límite el combustible que tenías para eso, ¿no? Tal cual. Entonces, de ahí, ¿qué eres ahora? O sea, ahora que estás dando talleres, estás ayudando a gente a romper esquemas mentales. Realmente yo todavía no conozco mucho tu perfil. O sea, si me podrías resumir a mí, literalmente, qué es lo que eres, a dónde estás apuntando, cuál es tu motivo para regresar a Perú, a dónde estás apuntando profesionalmente. Bueno, yo soy coach generativo, que está muy ligado a trabajar cuáles son las conversaciones que guían tus acciones, o sea, qué cosa pasa contigo internamente que actúas como actúas, y está ligado al tema organizacional, ¿no? Entonces soy coach generativo y soy consultor de liderazgo. Vengo facilitando talleres de liderazgo hace 12 años, 15 años de repente. Y ese ha sido mi mundo, ¿no? Siempre estuve ligado al tema de crecimiento personal, siempre me movió por temas personales, ¿no? O sea, yo me habías preguntado un poco cómo empezó esto para mí, y para mí empezó a través del dolor, ¿no? O sea, el dolor que a mí me pasaba, los desafíos que yo tenía, con los que crecí, con las dificultades que me pasaron. Todos tenemos dificultades, ¿no? Pero yo desde muy chico me preguntaba por qué me pasaba lo que me pasaba. Y como a los 18 años empecé a meterme a leer, empecé a hacer talleres, a los 21 años estaba dictando ya, facilitando talleres, ¿no? De 30, 40, 50, 60 personas. Y ahí empecé a meterle ese espacio, pero sabía que tenía que graduarme de la universidad. ¿Y los talleres de qué eran? De liderazgo personal. Liderazgo personal. Talleres vivenciales de liderazgo personal, que a través de ciertos procesos puedes sanar ciertas heridas, puedes visualizar o primero reconocer, volverte consciente de cuáles son tus limitaciones. Un poco lo que estábamos haciendo el otro día, ¿no? De reconocer cuáles son tus creencias limitantes, por qué es que actúas como actúas. Todo está un poco ligado, la psicología, el coaching, todo viene desde el estoicismo, también viene todo de esta pregunta, ¿no? ¿Qué cosa significa ser humano? Que nos venimos haciendo esta pregunta desde toda la vida. ¿Encontraste un mercado dentro de los líderes o por qué específicamente dijiste liderazgo? Me movió, encontré la elección. La elección para mí fue el reconocer que tengo la capacidad de constantemente elegir quién quiero ser en este momento y que en este momento yo me puedo convertir en lo que sea que necesite convertirme independientemente de mi historia, ¿no? Creo que como seres humanos vivimos en historias y nos identificamos con la historia en la que vivimos. No, así soy. No, yo vengo de acá, o esto es posible, esto no es posible. Los esquemas mentales que estábamos hablando. Esquemas mentales que se traducen al cuerpo, ¿no? Porque finalmente terminas operando bajo ese esquema mental, ¿no? Esa caja en la que nos metemos, ese sistema de creencias, tu educación, tu cultura, tu sexualidad, eres hombre, mujer, lo que sea con lo que te identifiques, la sociedad en la que creciste, todo eso te va, si es que no eres capaz de interrumpirlo y
transversarlo, eso se vuelve tu vida y así limita, eres. ¿no? Te recontralimita. No hay otra posibilidad más que ser la persona en la que te has convertido. Entonces eso me llamó tanto la atención que me volví un apasionado del liderazgo, me volví un apasionado de la transformación y le metí con todo, pues, ¿no? Cada 15 años. Por el tema de repente de emprendedor, ¿cómo hiciste para llegar a esa cantidad de personas que atienden a tus talleres? ¿Cómo empezaste? O sea, ¿cuáles fueron tus miedos? ¿Cuáles fueron tus barreras? Creo que la primera barrera fue el poder aceptar mi voz, ¿no? De poder utilizar mi voz como un espacio de poder, ¿no? Creo que yo nací en Lima y para mí Lima, desde mi mirada, Lima era un sitio muy cerrado donde pues tenías que tú ser lo que la sociedad o la corriente te dictaba que fueras, ¿no? Y a mí había algo que no me hacía sentido, ¿no? Entonces yo me iba mal en todos lados, me iba mal en el colegio, mal en la universidad, mal en el trabajo, mal, digamos, porque basado en el estándar, ¿no? Claro. Entonces cuando yo empiezo a meterme en estos espacios y empecé a darme cuenta que tenía la capacidad de poder conectar con el ser humano, de poder hablarte al corazón, de poder hablarte y mostrarte una realidad de lo que veía en ti, y tenía una capacidad, un talento que lo fui desarrollando y cultivando. Hago un proceso de liderazgo, me acuerdo que ya existía este proceso, ¿no? Que ya dictaban esos talleres y ahí me dicen, oye, tú deberías venir a dictar estos espacios. ¿Quién te dice eso? Los dueños de esta empresa, ¿no? Okay. Hay un modelo de liderazgo que se llama LifeSpring. ¿No has escuchado de LifeSpring? No. LifeSpring nace hace en los años 60, 70. Un señor que se llamaba Werner Erhard decide abrir primero como una red de mercadeo que está muy basado en el desarrollo del potencial humano. Okay. Y muy rápido se dieron cuenta que ya no querían hacer la red de mercadeo, pero querían seguir entrenando gente. Se entrenaban en liderazgo personal. Y ese tipo de talleres existen desde los años 60, 70. Y yo hice un taller como ese. Y ahí me invitan, después de hacer el taller, me dicen, oye, tú tienes pasta, tienes talento, ¿por qué no te vienes a entrenar para poder empezar a facilitar esos espacios? Y así empecé. Y pasé por un proceso de como 3 años de prepararme como no solamente la parte mental, sino también la parte del cuerpo, de cómo utilizar mi cuerpo para poder conectar, qué cosa mirar, qué cosa leer, ¿no? Empezar a identificar. La comunicación por ambos lados, ¿no? Y también no solo por el lado verbal, sino por el no verbal, que es casi 70% de la comunicación. La parte somática, la parte emocional, el poder identificar en tu diálogo tu sistema operativo, ¿no? O sea, la manera como tú te expresas habla mucho de la manera como operas, ¿no? Entonces, empezar a distinguir en tu diálogo qué te estaba limitando y a raíz de yo poder escuchar eso, poder articularlo de una manera que aterrice para ti y que tú digas, puta, sí me está pasando esta hueá. Claro. ¿No? De hecho, eso es algo que a mí, por ejemplo, en los podcasts, también he estado como que descubriendo, ¿no? Porque hay diferentes personalidades. De repente me llega una persona que es un poco más como que ansiosa, de repente más activa, y yo como que intento empatizar de alguna manera, hacer una especie de espejo, como para que se sienta, bueno, de hecho, no sé si es la manera correcta, de repente hasta los invito a ser un poco más nerviosos en sus áreas en las que de repente fallan en la comunicación. Pero eso ahora es mi mecanismo de entablar una buena conversación con ellos. Por ejemplo, contigo me siento súper relajado. Igual porque ya de repente conocí tu personalidad el sábado, pues, que estábamos haciendo el retiro Pero no sé, de repente, ¿qué consejo tienes para mí? Yo egoístamente te pregunto para seguir mejorando mis temas de comunicación y Bueno, eso que me has dicho, no sé si lo has aprendido en PNL, es el tema del espejo que se llama. De hecho, no, eso ya es creo que intuitivo mío. Maña. Y creo que, como me decías que conociste a mi madre, me decías, sí, linda tu madre, creo que eso lo saqué de ella, o sea, esa capacidad de empatizar y de repente como entablar una conversación simplemente, o sea, puede ser por frecuencias, como te digo, vibraciones, puede ser simplemente por postura,
por mirar a los ojos, saber cuánto eye contact le gusta a la persona o lo hace sentir cómodo o la hace sentir cómoda y la bueno, qué tan... Bueno, todos esos detalles, ¿no? Claro. No sé qué tienes tú ahí para agregar. Bueno, el PNL, que es la programación neurolingüística, habla del mirroring, ¿no? Del espejo. Claro. Y una de las técnicas que te invitan es a que puedas... lo que tú has dicho, ¿no? Hacer, por ejemplo, tú estás sentado así, entonces yo de repente me empiezo a sentar así también, ¿no? Claro. Entonces, o de repente te cruzas y yo también me empiezo a cruzar, y de repente estamos cruzados y yo empiezo a hacer así, a abrir un poco, y de repente tú también te empiezas a abrir. Un poco más. Claro. Y el estar cerrado, de repente con los brazos cerrados, la pierna cruzada, o todo muy cruzado, estoy como que guardando guardando de repente. Pero si, por ejemplo, tú estás en ese cuerpo cerrado, yo también me voy a cerrar un rato. Claro. Y de repente voy a empezar a hacer así. Como para que yo me sienta cómodo y abrirme un poco más. Tal cual. Sí he tenido esos pensamientos ya conscientemente. Antes creo que lo hacías inconscientemente. Claro. Pero creo que es bueno, ¿no? Transferirlo del subconsciente al consciente y aplicarlo, ¿no? De vez en cuando. Claro. Creo que es algo que yo leí hace mucho tiempo, el tema del mirroring que te hablaban del espejo. Ajá. Que... No sé, pero si eres una persona que te cuesta conectar con la gente, una persona que a todos nos cuesta, ¿no? O sea, no hay nadie que tenga la receta específica, pero el ser un espejo, como tú dices, abre una posibilidad a que somáticamente, corporalmente, empecemos a sentirnos identificados. Claro. ¿No? Entonces, de repente no estamos teniendo el mismo humor, no estamos teniendo el mismo lenguaje lingüístico, ¿no? Claro. O el contacto visual, como tú dices. Pero de repente nos empezamos a sentar igual. Y nos empezamos a relajar un poco más, ¿no? Entonces ya nos sentimos que somos del mismo equipo, o somos más iguales. Claro. Y ya la cosa empieza a ser mucho más fácil, ¿no? Claro, ese es PNL, Programación Neurolingüística. Te lo recomiendo, ¿eh? Sí, de todas maneras, o sea, es una... Tony Robbins incluso, que me dices que te gusta Tony Robbins. Tony Robbins es una de las cosas que lo ayudó a que él se convierta en Tony Robbins fue la programación neurolingüística. Claro. Y también esa es una de las ramas de coaching, me parece, ¿no? Hay coaching de programación neurolingüística. O sea, el coaching ya es, hermano, es un abanico de oportunidades, ¿no? O sea, está el coaching ontológico, el coaching fitness, está el coaching espiritual, está el coaching generativo, hay coaching salud y bienestar. Salud y bienestar, claro. Empresarial, coaching familiar, coaching de parejas. Y lamentablemente creo que es una industria que ha llegado a... que hay gente que se ha querido aprovechar de la industria y empiezan a vender estos programas de 60 días o de 2 meses y te dicen te certificas de coach en 2 meses y pues para mí es como que... Claro. O sea, yo creo que para ser un coach tienes que pasar por una carrera, es como una maestría, ¿no? Tú no un PhD o son 3, 4 años que te metes a estudiar, porque el coaching es aprender del ser humano. Claro. Es aprender de cómo se comunica el ser humano. ¿Qué le pasa al ser humano para hacerse un ser humano? ¿Cómo vive la vida, ¿no? Y aprender a leer el cuerpo, aprender a escuchar el lenguaje, aprender a escuchar. Claro. ¿No? Y el coaching no es lo mismo que el psicólogo tampoco, ¿no? Entonces, tiene clientes, más no pacientes. Coaches, ¿no? Se llaman coaches. Pero las dos son, las del coaching y la psicología, que son distintas, las dos son súper potenciales, ¿no? Son procesos. A mí me gusta verlo como ya la psicología, tener todo este conocimiento detrás de cómo funciona nuestro psique, cómo funciona nuestro cerebro, de repente hasta la neurociencia de cómo funcionamos. Y el coaching es como aprovechar esas ciertas estructuras o ciertos procesos que ya están comprobados que funcionan para llevar a una persona de punto A a punto B en base a sus propias creencias de alguna manera, ¿no? O sea, que no necesariamente les damos consejos, sino los ayudamos a encontrar la respuesta que ellos quieren o que ya saben que tienen, pero solo es cuestión de responder las preguntas correctas, ¿no? Claro. Sí, el coaching tiene muchas... Depende de qué estilo también, ¿no? Porque puede ser que seas una persona que solamente hace preguntas. Claro. Creo que una de las habilidades que un buen coach puede tener es la capacidad de no solamente hacer buenas preguntas, sino también la capacidad de apoyar al coachee a articular dónde está y a dónde quiere llegar, ¿no? Claro. Y qué cosa lo frena para llegar a donde quiere llegar. Porque a veces el coachee de repente tiene la respuesta, pero no sabe cómo articularla. Y a través de una conversación, a través de preguntas, yo te puedo apoyar a... Entonces, es esto a donde quieres llegar. Y es esto lo que te pasa. Sí.
Sí, claro, o sea, aparte del proceso están los skills, ¿no? Que bueno, yo lo estudié en inglés y eran los skills, que era el mirroring, precisamente, que eso lo aprendí ya después, como que lo consolidé como un skill que me di cuenta que ya tenía. Claro. Y después el tema de la reflexión, ¿no? O sea, tú me dices algo, intentas describir algo que tú estás viviendo, la respuesta a una pregunta que te hice o que tú sacaste solo, y después yo te lo devuelvo con mis propias palabras, de repente unas palabras que ya están un poco más educadas en el ámbito de la salud y el bienestar, o de repente, bueno, más experiencia en general, ¿no? Podemos hablar de temas un poco más precisos y me dicen, sí, precisamente eso. ¿Qué era eso? Claro. Estamos hablando de, dopamina, sí. Creo que era la dopamina lo que me está funcionando, lo que me está activando en ese momento. ¿Y qué tiene que ver eso? Y ahí me hacen preguntas a mí, ¿me entiendes? Chévere. Cosas, claro, es súper importante como que tú darles esa reflexión a ellos para que ellos entiendan de una manera así. Y a veces el que tú se lo muestres empieza a aparecer un proceso de volverse consciente, ¿no? Porque de repente está todavía en el inconsciente y a través de la conversación que todavía te sale un poco así media primitiva de repente, claro. ¿no? Que alguien te pueda escuchar y decir, ok, esto es lo que escucho, esto es lo que veo que pasa. Y que puedas decir exactamente, ¿no? Eso es por ahí va. O de repente no, pero por ahí, como tú dices, te ayuda a meterle conciencia a algo que por ahí todavía sigue en tu inconsciente. Tal cual, generar conciencia simplemente como rebotando la misma idea, rebotándolo en diferentes lenguajes, diferentes contextos, diferentes perspectivas, para armar una un poco más interesante. Eso literalmente creo que es lo que define el coaching de alguna manera para mí. Hay muchas otras maneras de Depende de qué rama también, ¿no? O sea, el coaching ontológico, por ejemplo, el coaching generativo está muy guiado hay una frase, hay un concepto que es el care, ¿no? Que es eso que te importa cuidar. ¿Qué es eso que te mueve? ¿Qué es eso que origina tus acciones? Propósito, por así decirlo. Puede ser un propósito, puede ser algo que te importa, ¿no? De repente tu propósito está ligado con lo que te importa, ¿no? Pero encontrar qué es eso que te importa en la vida realmente, que te va a llevar a que tomes acciones que hoy no estás tomando y que lo pases por el cuerpo, ese es un poco el liderazgo generativo, ¿no? De utilizar tu cuerpo a enseñarle a tu cuerpo a operar de la forma en cómo quisieras empezar a operar, a actuar. ¿No? Porque si no seguimos siendo la misma persona siempre, ¿no? Entonces enseñarle a tu cuerpo que puedes convertirte... Es como el deporte, es la mejor analogía para mí, ¿no? O sea, y tú, no sé, pues, ¿tú qué deporte juegas? Yo juego muchísimos deportes. ¿Cuál, por favor? Básquetbol, fútbol. Ya, básquet. Entonces tú tiras tú tiras el triple, lo tiras de cierta manera, ¿no? Y toda tu vida has tirado así, y te sale como te sale. Y es más, tienes hasta éxito metiendo en la canasta como metes, ¿no? Y de repente viene pues, Steph Curry y te dice, así no es la hueá. Tienes que poner el pie acá, tienes que poner el pie acá, la mano así y te voy a corregir. Entonces empiezas y te va corrigiendo. Claro. Pero te parece un poco incómodo porque no es la manera como tú estás acostumbrado a operar. Y de ahí Steph Curry se va. ¿Qué cosa crees que vas a hacer tú? Creo que naturalmente si es que no he practicado suficiente como para generar la conexión neuronal de una manera fuerte para que no se desvanezca y ya lo siga practicando así, poco a poco voy revirtiéndome a lo que ya practicaba normalmente. Tal cual. Y es lo mismo que nos pasa cuando queremos aprender un nuevo hábito, por ejemplo. Ajá. Yo quiero bajarme de peso. Y viene un entrenador y te dice, ok, tienes que ir al gimnasio, tienes que comer de esta manera, tienes que meditar, tienes que dormir estas horas, tienes que tomar esta agua, tienes que tomar estas vitaminas. Claro. ¿Estás listo? Sí, vamos, arranca el lunes y arrancas el lunes motivadazo. Te levantas a las 6 de la mañana, te tomas tu jugo de proteína, sales al gimnasio, vas al gimnasio, haces una hora, sales del gimnasio, te empieza a doler todo. Claro. Al día siguiente ya no vas a la misma hora, haces un poco menos. Al tercer día ya ni vas, ¿no? Es porque estamos acostumbrados a seguir siendo quien somos y nos cuesta romper ese umbral de poder convertirnos en una nueva persona que demanda de que practiquemos lo que Steph Curry te dice que practiques. Claro. Pero estamos acostumbrados a seguir practicando lo que hemos practicado toda la vida, porque queremos de una u otra manera la comodidad que termina siendo la adicción más grande del ser humano, nos jala a seguir siendo la misma persona. Cuando tenemos la capacidad de actuar de una manera diferente, si somos capaces de
constantemente a enseñarle a tu cuerpo es flexible. Claro. Tu cuerpo tiene la capacidad de aprender. La repetición, de alguna manera. Es la repetición. Es lo que forma estas conexiones neuronales de una manera mucho más literalmente gruesa. O sea, son conexiones que se pueden, como los ligamentos de una pierna, si son muy chiquitos, se rompen muy fácil, ¿no? Y es automático, ¿no? Tú no tienes que ni pensar para hacer tú. Tú te levantas y te levantas como te levantas y haces lo que haces, ni piensas. No tienes que, claro, estás como en segunda naturaleza, por decirlo. Y que tú puedas querer cambiar un hábito, por ejemplo, tienes que enseñarle a tu cuerpo a conscientemente tomar una acción diferente y el cuerpo se va a sentir incómodo. Está aquí, no me gusta la mano acá, ¿no? Pero eventualmente, si yo sigo haciendo la que me dice Steph Curry, eventualmente ya me sale natural. Claro. Y de ahí tendré que seguir aprendiendo, pero es lo mismo en todo, en tus relaciones, en tu negocio, en tu salud, en tus hábitos de comer, en tus hábitos de sueño. Justo iba a tocar ese tema, los temas de comer. La gente, y también va con el deporte, pero creo que es lo más como relevante que escucho bastante últimamente. Son los diferentes tipos de dieta en 30 días, no sé qué, como lo que estabas diciendo, ¿no? Y la razón por la que existe el efecto rebote. Y el efecto rebote no es que sea culpa de la dieta o que sea culpa del nutricionista de repente, porque no están teniendo en cuenta que no estás formando un diferente hábito o no estás cambiando tu estilo de vida, sino simplemente te estás esforzando por un periodo de tiempo que apenas termine ese periodo de tiempo vas a querer regresar, estás llorando, exclamando regresar a tu estilo de vida anterior, que era mucho más cómodo, porque te estás traumando en el proceso de querer hacer algo que realmente no es natural para ti. Y en el tema del gimnasio, literalmente, físicamente vas a estar adolorido, el siguiente día no vas a poder regresar, entonces no puedes operar. Entonces poco a poco ir cultivando esa energía orgánicamente para llegar al punto en el que puedes hacer como Steph Curry y tirar 30 empezar a identificarte con un nuevo hábito, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he escuchado muchas veces, ¿no? Oye, tengo 10 días sin fumar. Oye, tengo 15 días sin fumar. Claro. Las probabilidades de que esa persona vuelva a fumar son altísimas. Porque te sigues identificando con esa persona fumadora. Entonces empezar a, no solamente de manera conceptual, querer identificarnos con algo nuevo, sino de manera corporal también, empezar a identificarnos con esa persona en la cual nos queremos convertir. Pero si seguimos siendo puta, así soy, jodido. Así soy, se me acaba de venir la imagen de una persona en la cárcel contando sus días. Oye, voy 15 días, pero ¿por qué sigues contando? ¿Me entiendes? Si quieres dejarlo, realmente deja de contar los días. Claro. Si no vas a contar todos los días de tu vida. Claro. Estás como en la cárcel queriendo salir. De alguna manera, ¿no? Haciendo los checks. Tal cual. Pero sí, pues. Es diferente decir, hace 15 días que no fumo, a decir, no, yo ya no fumo. Yo no soy fumador. ¿O quieres un cigarro? No, no fumo. ¿Quieres un cigarro? No, hace 15 días que no fumo. Claro. Ahí es como que... De hecho. Parece que al 20º día ya vas a empezar a fumar. Pero no sabía que tenías todo ese conocimiento de coaching, no sabía específicamente por las pocas veces que hemos conversado. De hecho, yo quería ir un poco más por el tema del lado espiritual contigo, porque sí sentí también esa profundidad que tú me dices que ya naturalmente tienes, y la sentí porque igual dentro del taller y aparte dentro del contexto de conocernos, sentí esa facilidad tuya para como escuchar con los ojos, escuchar con el ambiente, de repente cómo actuar en diferentes situaciones, cómo medirte con la persona, igualito lo que estamos conversando. No sé, hasta el punto en el que tú te sientas cómodo, quiero preguntarte cómo llegaste a este estado de conciencia o a este estado de profundidad espiritual al que has llegado en tu vida. Como te digo, creo que todo empieza por un proceso de dolor. Me acuerdo que de chico, a los 15, 16, yo iba a la iglesia, pero sin entender para qué iba a la iglesia, ¿no? No me gustó. Sentía que era la iglesia católica, ¿no? Sentía el discurso, me parecía un Dios castigador, me acuerdo. Decía, pero ¿por qué tanta culpa, no? Por mi culpa, mi gran culpa, ¿no? Y
No tengo nada contra la religión, o la religión católica. Yo he usado ese ejemplo también bastante veces. Pero sentía que no era una energía con la cual me conectaba. Entonces finalmente suelto. Pero siempre estuve en búsqueda de un camino espiritual. Y en algún momento de mi vida, más o menos en el año 2012, tengo una relación que termina y me mudo a California solo y entro en un estado depresivo. O sea, estaba solo con una chambaza, en un sitio increíble, la empresa me daba carro, tarjeta de crédito, teléfono, olvídate, ganadazo, chivolo ganadazo. Pero yo estaba en un estado de conciencia de necesito regresar con esta chica, ¿no? Y estaba en el hoyo, pues. O sea, la veía por todas las canciones me sonaban Claro. Me metí me acuerdo que iba a psíquicos a que me digan, y me decían que iba a regresar, que me pasaba de vuelta. Y nunca regresó la chica, ¿no? Obvio. Yeah. Pero yo estaba en un estado, así que, en esta búsqueda de respuestas, en esta búsqueda de entenderme, y me metí a leer un montón de libros de autoayuda, de psicología. Leí casi 60 libros en un año. O sea, me metía chancón. Lo que no chanqué en toda mi vida, me metí un año a chancar. Y me pasó tuve unos episodios bien locos, porque estaba en el aeropuerto de Oakland, en California, y la persona que estaba frente a mí era un monje budista. Así, como te lo imaginas, así, morado, con su traje. Y yo le toco el hombro y le digo, oye, me está pasando esta guada. De frente. Estoy así, le estoy pasando horrible, le estoy pasando... yo iba pasando la línea de seguridad esa que te sacas las maletas, te vas sacando las tabas, y yo le iba contando toda la historia, y el chinito se cagaba de risa. Los de atrás también se cagaban. Yo iba así contando para arriba, ¿no? Y los de adelante se cagaban de risa. Cruzamos seguridad y me dice, mira, estoy escribiendo un libro. Acabo de terminar un libro que no lo he publicado, quiero que lo leas. Y yo venía con una racha de lectura y dije, puta, vamos, mándamelo. ¿Y qué hago cuando lo termine? Le digo. Y me dice, ven a buscarme, escríbeme y nos juntamos. Ajá. Me leí el libro en 3 días y terminé, ¿no? Y me dice, estoy regresando a Berkeley en unos días, ven. Y fui a este templo budista y había un montón de monjes y había un montón de gente que estaban como que hablándole a este líder monje, y era este monja, ¿va? Este monje era el mero. Y empecé a aprender un poco del budismo, empecé a voluntariar en este templo budista. Y en esas conversaciones en esos espacios, conozco a una persona que me invita a un círculo de chanupa. La chanupa es la pipa lakota, es la pipa de la paz, lo que se conoce como la pipa de la paz, ¿no? Donde te sientas en círculo y hay un hombre medicina que reza en las 4 direcciones, norte, este, sur, oeste, que las 4 direcciones tienen una simbología. Y me acuerdo que estar sentado en ese círculo y empezamos a pasarnos la pipa y rezar de una manera totalmente nueva para mí, empiezo a sentir una conexión con esta energía lakota, ¿no? Con esta energía nativoamericana de América del Norte, ¿no? Claro. Y ¿Cómo así era nativoamericana si venías de un templo budista? No, o sea, yo conozco en ese templo budista a alguien que me lleva a este otro, digamos, centro, ¿no? Uh-huh. Y me enamoré de la medicina, me enamoré de las tradiciones, me enamoré de la sabiduría nativoamericana. Empecé a leer, empecé a estudiarla, empecé a hacer mi propia pipa, empecé a fumar y rezar con la pipa. Y ahí empiezo a hacer procesos de plantas medicinales y empiezo a tener una práctica espiritual, ¿no? O sea, de conectar con las 4 direcciones, de conectar con Wakantanka, que Wakantanka es significa universo, Dios, gran espíritu. Y por ahí empezó este viaje que ha durado ya desde el 2012. Ok. Pero todo empezó a través del dolor y uno de los grandes mensajes es hay una cosa que se llama el Camino Rojo. Uh-huh. El Camino Rojo es en inglés sería el camino de the good way, ¿no? El buen camino, ¿no? Y el good way o el buen camino significa que hagas las cosas con un buen espíritu,
con una buena actitud, o si no, no las hagas, ¿no? Y esa ha sido un poco mi práctica, ¿no? Buen espíritu, buena actitud, o si no, mejor no hacerlo. Ahora, no es que me sale todo el rato, ¿eh? También soy un ser humano y hay cosas que me desafían más que otras, pero a lo que apunto es hacer las cosas con un buen espíritu, in a good way, ¿no? Sí lo sentí igual en el retiro ahora el sábado que te conocí. Quería ver de repente cuando tú, ahora que ya has aprendido todo este tema dentro del budismo, de repente también de los nativos americanos, y todas estas prácticas, todas estas experiencias espirituales, algún paralelismo con de repente el cristianismo, de repente el catolicismo o con cualquier otro tipo de religión que hayas de repente también estudiado, que puedas ver que de repente son similares, convergen, etcétera. Algo te ha pasado por la mente. Yo creo que de una u otra manera todo el mundo espiritual tiene un paralelismo, como tú dices, ¿no? Hay un referente, hay un espíritu grande, hay un Dios, hay algo más grande que nosotros, hay un deseo de conectar con este espacio. Pero creo que cada uno tiene sus distintas normas, ¿no? Por ejemplo, en la espiritualidad lakota o nativoamericana no hay esa culpa, ¿no? No hay este sentido de que te vas a ir a un lugar horrible, ¿no? Te vas a ir al infierno, ¿no? No hay ese mensaje, ¿no? Creo que todos vamos a ir a un lugar increíble, que no te lo puedes ni imaginar, ¿no? O sea, y no es que sea un cielo, que eres un ángel, no es tanto así, pero es una... creo que finalmente todas estas religiones o estas culturas espirituales nos invitan a recordar quién eres realmente, ¿no? De que venimos bajo un linaje de los mismos pasos, ¿no? O sea, acá estamos, una vez más, estamos en esta tierra confrontando una vez más con los mismos desafíos. Hay que aprender a lidiar con el miedo, hay que aprender a lidiar con las inseguridades, hay que aprender a caminar en tribu, hay que aprender a honrar nuestra verdad y hay que aprender a ser libres aquí y ahora, ¿no? Creo que ese es el mensaje finalmente que todas estas modalidades nos invitan, ¿no? a que honremos esta libertad, ¿no? Bueno, el tema del presente y el ahora creo que se repite bastante y creo que en todas las religiones, ¿no? Todas las modalidades. Y también se podría decir que las prácticas con plantas medicinales, que también hay muchas referencias en la Biblia que mucha gente las pasa desapercibidas. Bueno, pero en fin, ¿no? O sea, nos podemos quedar hablando sobre las religiones años de años. Bueno, ¿cuáles serían de repente tus experiencias más, de repente 3 experiencias que te cambiaron la vida o 3 aprendizajes, aparte de lo que ya me contaste? Puede ser 3 experiencias o 3 aprendizajes, ¿no? De lo que encuentres ahí en tu repertorio de historias chéveres que contar. Yo creo que un momento que mi vida cambia para, no sé si para bien, para mal, fue cuando mi mamá se casa. Okay. Yo tenía 10 años, 9 años, mi mamá se casa y mi vida cambió para siempre, ¿no? Pasé a vivir en la casa de mis abuelos, donde era una vida súper tranquila, a vivir ahora con el esposo de mi mamá, que es un señor que adoro, pero en ese momento era todo nuevo, ¿no? Y una de las cosas que me pasó fue que me empecé a dar cuenta en ese proceso de que algo me faltaba, de que había algo en mí que no era suficiente, ¿no? De que siempre había esta sensación de escasez, algo faltaba. Y por eso aprendí a esa edad, aprendí a mentir. Aprendí a través de la mentira y el pretender, que con mi mentira o con mi pretender recibía cierto tipo de atención. Y ese fue un poco mi comportamiento por años, ¿no? De adolescente, incluso de adulto mayor, donde mentía muchísimo, ¿no? Mentía para... No es que te diga, esto es Inca Kola, ¿no? Claro, pero, claro. pero mentía de una manera como que exageraba ciertas cosas, minimizaba otras, evadía otras, escondía otras, para seguir recibiendo aceptación, para seguir evadiendo la opinión pública o la opinión de cierta gente. Entonces no me podía mostrar de manera transparente. Entonces creo que eso fue un momento crítico que guió muchos años de mi vida.
Otro momento crítico fue cuando hice un taller, el primer taller de liderazgo, que tenía 19 años, que fue un proceso de 4 meses, donde el primer proceso fue un espacio de concientizar y darme cuenta de en quién me había convertido. Y me había convertido en una persona deshonesta, me había convertido en una persona demasiado cómoda, me había convertido en una persona que solamente quería lucir bien ante el ojo ajeno, me había convertido en una persona que tenía que seguir teniendo la razón. Para después pasar a un proceso donde una segunda parte de este proceso que me ayudó a crear nuevas evidencias de que podía ser de otra manera, ¿no? Y ese proceso para mí fue un parteaguas en mi vida, donde dije, ok, no tengo que seguir siendo esta persona. Pero después tuve que aprender, ¿no? Después tuve que seguir cagándole, seguir equivocándome, seguir buscando y seguir en este constante falta de insatisfacción también, ¿no? Claro. Y creo que la primera vez que hice ayahuasca fue otro momento, o sea, creo que he tenido muchos, ¿no? Pero me acuerdo que ese primer momento de ayahuasca que purgué y que pude sentir esta sensación de suficiencia, de que quien yo soy, como soy, con todas mis heridas, con todas mis inseguridades, con todos mis miedos, es un ser completo, de que no me falta nada. Claro. Y esa fue me fui con esa certeza, ¿no? De que me he pasado años queriendo completar a alguien que ni siquiera era. De repente era años queriendo ser como que lo que yo interpretaba que la sociedad me demandaba de mí, ¿no? Y esa ceremonia me acuerdo de me levantaba un domingo con un solazo que decía, puta, soy un ser alucinante, ¿no? Pero no desde la soberbia, sino un ser desde una sensación de plenitud, que dije, necesito empezar a cultivar ese músculo, este músculo de plenitud, de sentirme suficiente, de que no tengo que ganarle a nadie. De como que no soy cómo te sientes en ese preciso momento para cuando de repente comienzas a recaer en el estado zombie, por así decirlo, que ya es la segunda naturaleza de las cosas que haces, que no necesariamente son beneficiosas, recordar ese sentimiento y recordar tu propósito, ¿no? Y, bueno, cómo puedes influir en la gente de alguna manera. Total. Y ese fue un momento que hasta ahora se me pone la piel de gallina cuando pienso, porque fue una sensación de existir, ¿no? De que ya no estaba sobreviviendo. Sí, una sensación de plenitud, soy como soy y como soy está bien, ¿no? No puedo crecer, puedo volverme una mejor persona, pero no tengo que estar pretendiendo. No tengo que estar mintiendo. Claro. Hay cierto descanso en no tener que pretender, ¿no? En sacarte la máscara, como decíamos el otro día, ¿no? Ya esta máscara de que no me pasa nada, esta máscara de que lo puedo hacer solo, esta máscara de que todo lo sé, que eran las que yo tenía, ¿no? Aunque no me pasa nada, nunca me pasa nada, de que no me pasa ninguna emoción, de que siempre estoy para arriba, alegre. Claro. ¿No? De que ¿no? Y empecé a como que a quitarme esta máscara de que puta, tengo que ser como el molde, ¿no? Si pudieras describir 3 pilares, por ejemplo, de tu vida que son inamovibles, pueden ser conceptos como comunidad o de repente... La humildad. Okay. La humildad. Y la humildad para mí es saber y reconocer que quién soy y cómo soy y a dónde he llegado, no llegué solo. Entonces, hago lo que sea para reconocer a la gente que me ha apoyado a llegar a donde estoy. Okay. Entonces, me salgo del lugar en lo que estoy para poder agradecer y reconocer a la gente que me ha ayudado. Humildad. Libertad, que libertad significa para mí mi capacidad de estar en constante elección, de acuerdo a lo que quiero crear. Y la autenticidad que hablamos el otro día, que es donde yo estoy escribiendo el libro de mi vida, donde yo escribo el capítulo. Que era algo, para mí era la autenticidad, la libertad y la humildad, eran principios que no aprendí a practicar de chico, sino fueron principios y valores que tuve que forjar, ¿no? Que tuve que cultivar, que tuve que crecer, que tuve que ¿cómo se dice? Pues regar todos los días, ¿no? Claro. Era una cosa que... Porque también yo construí una imagen en Lima de un pata
recontra arrogante, creo, ¿no? De que toda se la sabía, ¿no? Y era una persona que había construido para evadir el dolor, ¿no? Y creo que mientras más auténtico, más vulnerable, más libre soy. Mientras más libre soy, más humilde también soy. De que puedo decirte, de qué paja lo que has hecho por mí, o qué paja lo que estás haciendo. Y no estamos compitiendo. Hay un ganar-ganar siempre. Claro. Bueno, hablando más por el lado de crecimiento personal. Bueno, cuéntame cómo se ve tu día a día. Ahora, me contaste que tienes diferentes prácticas. De repente también practicas con esta pipa. Chanupa. La charupa. Chanupa. Chalupa, con N. Chanupa, con N. Chanupa. Chanupa. Okay, chanupa. Suena súper interesante, ¿no? Entonces ya me da como que curiosidad ver, bueno, si es que en algún momento de tu día eso es lo que sucede o de tu semana, cómo se ve el resto, ¿no? Empezamos por el día, porque si no, dentro de la semana nos perdemos. El escenario ideal, porque es algo que a veces no pasa, pero normalmente lo que suelo hacer es que me levanto y tengo más o menos 2 horas para hacer todo esto que te voy a hacer, ¿no? Entonces me levanto y tengo más o menos 15 minutos de meditación, sentado fuera de mi cama, no medito en mi cama, sino que me voy a un lugar a meditar. Después de esos 15 minutos me siento a leer algo puede ser un libro de psicología, puede ser un libro que estoy leyendo de PNL, algún libro informativo, educacional. De ahí escribo, como que lo que he aprendido, lo trato de escribir. ¿Tienes alguna lógica detrás de esta secuencia de eventos durante tu día? No, la estoy un poco adoptando ciertos criterios de otras personas y un poco amoldando mi ritmo natural, claro. ¿No? Porque me acuerdo hace años que leí pues, el Club de las 5 de la mañana. Claro. No sé si lo he leído. Leí el club, entonces me quería levantar a las 5 de la mañana, pero me costaba y me costaba y me costaba y me peleaba con las 5 de la mañana. 6:30 es mi hora. Claro. 6:30. ¿No? 6:30, me levanto, medito, tomo un poco de agua. Si es que no hace mucho frío, porque ahora vivo en Montana, camino un poco descalzo, me pongo a leer, escribo y de ahí organizo mi día. Descalzo tipo con grounding. Okay, elijo un poco, organizo mi día, ¿no? Tengo tal reunión, tengo esta cosa. Más o menos entonces tengo chamba de 9 hasta las 12. Chambeo reuniones, hago consultoría o hago coaching. A las 12:30 voy a hacer deporte entre 1 hora y media y 2 horas. Me ducho con agua helada. Entro a mi segundo set de sesiones. Termino más o menos a las 6, 7 de la noche. Y estoy en ese momento con la gente con la que vivo, ¿no? Trato de estar lo más presente posible. Y finalmente cierro mi día con algún tipo de agradecimiento por el día. Cierro mi día con planificación también para el día siguiente, donde organizo todo esto que te he dicho y miro un poco, me empiezo a visualizar cómo es que mi mañana va a ser, el siguiente día. Y de ahí me gusta leer algún tipo de novela para con eso dormirme, ¿no? Entonces trato de no estar en el teléfono en la noche, veo muy poca televisión y busco un tipo de no sé, pues de algún tipo de novela o un libro, pero ficción. Ya no más educación, ya es como que ya un poco ya relajarte, ¿no? Tal cual. Sí siento que yo sigo explorando también, por ejemplo, en qué momento dejar de... A mí me apasiona estudiar temas de neurociencia, de cómo funciona el cerebro, cómo funciona todo el cuerpo, el sistema nervioso, etc. Pero sí llega un punto en el que quiero cambiar algo que no es real de repente o que no... O sea, si voy a seguir consumiendo contenido, que sea algo que de repente no sea no sea tan lógico, no sea tan científico, que sea un poco más falso. No sé por qué. De repente es por temas de trabajar tu hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. También siento que mi calidad de vida reduce cuando dejo de tocar guitarra, cuando dejo de hacer música. Eso es chévere también porque creo que a veces la plenitud, ¿no? ¿Qué cosa para mí es la plenitud? Y creo que lo dijiste el otro día. La plenitud es que no solamente un área de mi vida crece, un área de mi vida, no, hay veces que el cliente clásico mío es un hombre que se ha reventado las pestañas chambeando para generar ingresos.
Entonces se ha roto el alma chambeando y tiene una cantidad de ingresos razonable, aceptable, a unos que tienen más que otros. Y de ahí todas las otras áreas de su vida están descuidadas. Ese es el que más me suele llegar, ¿no? Y lo que yo apunto con ellos es encontrar un espacio de plenitud, donde identificamos 5 a 6 pilares: tu carrera, tus finanzas, tu familia, tu relación de pareja, tus relaciones, tu salud y tu espiritualidad. Si quieres, también tu comunidad. Y estas 7 áreas, 6 áreas, 5 áreas de tu vida, todas necesitan y demandan de tu energía y de tu amor. No la misma cantidad, pero todas necesitan recibir atención y amor. Y no la misma cantidad porque tú ya naturalmente eres bueno en ciertas áreas que ya naturalmente las riegas por... Claro, pero por ejemplo, tu chamba, ¿no? Vas a meterle mucho más horas a tu chamba que le metes a tu espiritualidad de repente, ¿no? Claro. O le vas a meter mucho más horas a tu... Y también hay temporadas, como te digo, de repente hay momentos en tu vida donde tu negocio necesita mucho más de tu tiempo. Pero eso no significa que tu relación esté la vas a dejar en el hoyo. Claro. Hay momentos en tu vida en que tu matrimonio necesita de mucha atención y eso no significa que vas a descuidar tu negocio, descuidar tu salud. Pero claro, puedes organizarte de tal manera donde tú tengas la sensación y el compromiso de que todas estas áreas importantes de tu vida reciben la atención y energía y amor necesario. 1 hora de ejercicio. No tienes que hacer 6 horas de ejercicio. Puede ser 1 hora de ejercicio. No tienes que rezar y meditar 4 horas, pero puedes meditar 10 minutos. Claro. Puedes, cuando estás con tu familia, puedes realmente estar con tu familia. No hay que estar desconectado de lo que estás haciendo y estar presente con tu familia. Donde estás conectado con tus hijos, conectado con tu pareja, conectado con tu mujer, conectado con tu marido o con lo que sea que tengas, ¿no? Claro. Relaciones familiares o amistades. ¿Cuánta gente conocemos que porque se casaron, porque tienen una chamba, ahora ya no ven a sus amigos, hablan con su familia? No he hablado con mi hermano hace 3 meses, no hablo con mi primo hace 1 año. Cuando de repente, 10 minutitos, agarras tu teléfono y llamas a tu primo. Oye, ¿cómo estás? Pensando en ti. Quería decirte que te quiero y ojalá que nos podamos ver pronto. Al día siguiente. Y son 10 minutos de llamada. Claro. Y vas sumando, ¿no? Con pasos pequeños. También para no abrumarte a ti y no abrumar a los demás, si es que estamos hablando de comunidad. Y o sea, te pones a pensar, no te cuesta nada meditar 10 minutos. No te cuesta nada hacer deporte 45 minutos. No te cuesta nada tomar agua. No te cuesta nada llamar a tu mamá o tu papá o a tu primo o tu tío o a tu pata del colegio. Oye, pensando en ti, un mensajito. Mandale un texto, algo, claro. Nada. Y sumas, y vas sumando. Claro. Entonces empieza a aparecer una sensación de bastantes áreas de mi vida están creciendo. Claro. De repente no todas igualitas, porque eso sería muy difícil, pero están todas, a todas le estoy poniendo un puntito. Punto acá, punto acá, punto acá, y eventualmente puedo mirar para atrás y decir, mis relaciones están funcionando, mi negocio está funcionando, mi vida espiritual es una vida activa, tengo contacto con mi comunidad, toco guitarra, mi guitarra mejora porque no toco cuando me provoca, sino que tengo un compromiso con tocar 15, 20 minutos al día, que me suman, que me desconectan o que me conectan incluso, ¿no? Y luego como esto de repente, oye, no quiero tocar mi guitarra porque tengo chamba pendiente, tengo de repente otras cosas que hacer, y luego ya te das el tiempito para tocar la guitarra y tu cerebro, tu capacidad de concentrarse incrementa cuando ya regresas a la chamba, te sientes como que tan liberado de alguna manera que hasta tus ideas fluyen mejor, ¿no? Claro. Y yo estaba visualizando todo lo que me estabas contando. Me encanta hacer las analogías y metáforas de todo esto. Y estaba visualizando como que distintos vasos que tienen... Ya el vaso está lleno hasta cierto punto. De repente, por lo que tú ya naturalmente has trabajado. De repente, inconscientemente, por lo positivo, lo negativo que te han dejado tus ancestros, por así decirlo. Y después tú tienes cierta cantidad de energía, una jarra llena de agua, que el agua sería la energía, ¿no? Y la vas como regando equitativamente para que todos estén como que llenos de alguna manera, ¿no? Pero hay áreas de repente en las que tú llenas un poco más y se está rebalsando la energía y las está desperdiciando, y otras que se están muriendo de sed o que están vacías de alguna manera, ¿no? Tal cual. Entonces tener este tipo de conversaciones y como ordenar tus ideas es súper importante para saber en dónde puedes seguir regando, porque de repente la gente no tiene idea que la comunidad está tan importante en sus vidas, no tiene idea que de repente su salud financiera también es tan importante, o la salud ambiental de alguna manera, o temas más, más profundos como el amor propio.
hacerle caso a tu niño interior, o sea, Total. todos esos temas de crecimiento personal que son muchísimos, Infinitos. de alguna manera llegan a lo mismo, pero... Porque sí. el crecimiento personal finalmente es eso, pues. Tu persona es mucho más que tu trabajo. Tu persona es mucho más que tu salud. Tu persona es mucho más que tus relaciones. Tu persona es un mundo. Claro. Eres un universo, ¿no? Sí. Y demanda de tu atención, pues. Todas esas áreas demandan de que le pongas un poco de chorro y la cosa es que sepas que tienes para darle a todas. Esta conversación de que no tengo tiempo. No es que no tienes tiempo, es que no estás organizado. Claro. ¿No? Y no le estás dando conciencia de repente a eso. Me imaginé que una vez que ya llegues a una etapa en la que tienes todo más o menos nivelado, que has distribuido bien tu energía, estos envases crecen de alguna manera. También. No sé por qué mi analogía como que fluyó así. Creo es como que tu zona cómoda es elástica, ¿ves? ¿No? Tú tienes esta zona cómoda, ¿no? Es como una liga. ¿No? Cuando tienes una liga, la jalas y la sueltas, no regresa a su tamaño original. Claro. Entonces, creemos que somos cajas, ¿no? Que somos, que así somos. Cuando creo que la vida está en que puedas poquito a poquito ir expandiendo tu capacidad. Poquito a poquito ir expandiendo en este espacio que se llama tu borde. Y tu borde es ese espacio entre lo conocido y lo desconocido. Tampoco se trata de que te tires así al vacío, ¿no? Claro. Sino que empujar un poquito tu borde. Empujar un poquito tu borde. Ok, es que me cuesta horrores levantarme a las 8, levantarme en la mañana. Y me levanto todos los días a las 9 de la mañana. Ok, puedes empezar a levantarte a las 8:30. Claro. Puedes empezar a practicar 8:30. Y de repente 8:30 ya empieza a ser un poco más fácil. Puedes empezar a practicar 8:15. Porque a veces queremos de 9 de la mañana a 5 de la mañana. Claro. Entonces ya es tirarte una catarata. Pero creo que de traumas, literalmente dices, no, creo que ya esto nunca. no es para mí. Esto no es para mí, literalmente. Fácil si es para ti, pero oye, educa un poquito a tu ritmo circadiano, pasitos, claro. O sea, no le saques tanto la mugre. Tal cual. Y llega ahí naturalmente, ¿no? Tal Obviamente cual. no al día siguiente, ¿no? Total. ¿Qué iba a decir? Se me estaba ocurriendo algo. Yo siempre uso esta analogía del vaso lleno para describir cómo funciona la dopamina. Y ahora estoy escuchando bastante sobre la dopamina y es básicamente lo que nos da impulso para hacer algo de repente. La gran mayoría de las cosas las hacemos por ese shock, ese toque de dopamina. Boost de dopamina, ¿no? Y básicamente funciona de la misma manera. Nosotros tenemos un envase de dopamina y cuando lo llegamos al borde y de repente lo rebalsamos un poquito, nuestro cerebro es tan inteligente que hace que este envase crezca. Entonces ahora necesitamos más de esta fuente de donde recibimos la dopamina para que cuando se rebalse, que es esa gotita de dopamina, o sea, para que nos den esa gotita de dopamina, ¿no? Como que raciona de esa manera la dopamina. Si es que de repente a mí me da dopamina correr, las primeras 2 veces que corro me va a dar dopamina por correr 2 kilómetros. Después, 2 kilómetros ya no me va a dar tanta dopamina, va a ser 3 kilómetros, ¿me entiendes? Y así funciona igual con el cigarro, con las cosas buenas, las cosas positivas, las cosas negativas. Todo lo que te produce, ¿no? Placer, pues, ¿no? Claro. Y de alguna manera, o sea, como funcionan igual estos mecanismos, ¿no crees que tiene algo que ver o algo en conexión lo que estamos conversando de llenar tus áreas de la salud y que de repente una vez que ya llegas a ese punto en el que se rebalsa todo equitativamente, crece tu energía y de repente tu motivación de vivir de alguna manera? Yo no sé si llegues a que todas estén iguales. Porque es imposible. Ese balance del que mucha gente estima tener una vida balanceada, es imposible, pues. Es perfeccionismo eso. La vida nunca va a ser balanceada. La vida es un constante cambio, es un constante baile. Hay momentos en tu vida en que tu relación necesita más tiempo. Entonces vas a imbalancear otras relaciones, ¿no? Tu relación de amigos de repente no necesita de tanto tiempo como tu relación de pareja. Entonces estimar a que quiero estar balanceado. Sí. No existe el balance. Creo que ya llegar al balance perfecto no es que incrementes, sino que llegas a nirvana, literalmente. Ya como transciendes, eres... El Buda. El Buda, literalmente, Tal cual. ¿no? Tal cual. Bueno, me gustó esta analogía. Quiero decir que, o sea, teniendo todo en cuenta de tu estilo de vida, también tu espiritualidad, de repente
¿podría haber algún mentor en tu vida que te haya cambiado? Varios. ¿Podrías contarnos de repente no sé si sean bastantes, o algún tipo de enseñanza que te dieron cada uno? ¿Qué recuerdas de cada uno de ellos? Tengo este mentor de medicina que se llama George en Estados Unidos, que es un señor mayor, veterano de guerra, que me hablaba de esta capacidad de constantemente perdonar. Yo tenía un resentimiento a mi papá, tenía un resentimiento hacia Lima, tenía un resentimiento hacia la sociedad, tenía un resentimiento a mi pasado incluso. Y me habló del perdón de esta manera, ¿no? Y me dijo algo como: muchas veces no perdonamos queriendo que a la persona o a la situación que no perdonamos reciba nuestro veneno, cuando lo que termina pasando es que por no perdonar somos nosotros los que nos envenenamos. Claro. Tengo este amigo mío que es un mentor, que se llama Michael DeSanti, que me habló de que me enseñó el tema de las energías masculinas y la energía femenina. Con él aprendí mucho de la energía masculina, que no tiene nada que ver con ser hombre o mujer. Ahora estaba hablando justo de esto ahora con una amiga, claro, que es feminista, ¿no? Y no lo hablo como que tú como hombre tienes energía masculina y tú tienes energía femenina. Y tienes que mantenerlas en balance de alguna manera. No sé si balancear tampoco, sino saber elegirlas de acuerdo al momento. Claro. Hay momentos en tu vida en que la vida demanda de que tú acceses estas energías masculinas, y hay otros momentos en tu vida en que la vida demanda de que tú tengas la capacidad de también elegir esas energías femeninas. Que no tiene que ver con que tú te vuelvas mujer o que te vuelvas hombre, claro, sino que tú puedas accesar este tipo de energías, ¿no? A veces la vida demanda de tu creatividad. Claro. Y de repente eres una persona y no tienes capacidad de accesar esta creatividad porque estás demasiado enfocado en que las cosas tienen que ser así, ¿no? Claro. Demasiado estricto, demasiado estructurado. Sí, sí. A veces la vida demanda de que seas constante, ¿no? ¿Cuánta gente conoces que se queja de por qué los proyectos no le salen? Claro. Y no te salen porque eres incapaz de ser constante. Eres incapaz de accesar esa energía cuando la vida demanda de la constancia, pero tú te estás dejando llevar por cómo te sientes. ¿No? Entonces, como me siento cansado, me siento triste o me siento ansioso, entonces ahora la ansiedad, la tristeza, el cansancio me manejan. Y no soy capaz de yo poder elegir la energía que requiero en ese momento, ¿no? Claro. Otro mentor es Bob Dunham, que me hizo una pregunta, me trajo esta mirada, ¿no? Y me dijo: Alonso, tú todos los días de tu vida estás respondiendo a una pregunta. Y la pregunta es que la vida te hace a ti la pregunta: ¿qué vas a hacer conmigo ahora? Y la vida aparece como aparece. A veces la vida aparece como alegría. A veces la vida aparece como COVID. A veces la vida aparece como separación. A veces la vida aparece como muerte. A veces la vida aparece como trabajo que no te gusta. A veces la vida aparece como un divorcio. Y la vida va a seguir apareciendo. Y te pregunta: ¿qué cosa vas a hacer conmigo ahora? ¿Vas a reaccionar? Claro. ¿Vas a estar en automático? ¿O vas a elegir ser más grande que el momento? ¿Vas a elegir ser más grande que la circunstancia? ¿Vas a elegir ser más grande que la emoción que te invade en este momento? ¿Vas a elegir de acuerdo a lo que quieres crear en el futuro? ¿O vas a seguir repitiendo el mismo patrón de conducta? ¿Qué vas a hacer conmigo ahora? Por ahí creo. Me gusta eso. De hecho, sí siento que es lo que me levanto y pienso: ¿cómo voy a atacar el día hoy? Tengo un hábito que es ponerme una intención del día. Y la manera en la que pongo esta intención es como entrando en conciencia de ver cómo me siento en este momento y qué es lo que necesito para rendir bien, ¿no? Entonces, si me siento de repente medio cansado o desmotivado, me voy a poner la intención de, no sé, de simplemente do more, think less, ¿no? Hacer más, pensar menos, porque te estás abrumando solo con tus pensamientos, ¿no? Claro. Y ahí lo voy como que pensando. Sí me muero un ratito como que pensándolo, pero claro, o sea, es cómo atacar el día. ¿Qué vas a hacer literalmente con tus recursos y tu energía el día de hoy?
Es que si no tienes intención, vas a simplemente navegar con cómo te lleve el día. Claro. ¿No? Si hay una distinción que he utilizado en unos talleres, ¿no? Que es, para crear resultados extraordinarios, tienes que tener una intención clara y un mecanismo. Un camino, una forma. Pero la mayoría de gente cree que si no tienes el mecanismo, entonces no lo haces, ¿no? Si no sabes cómo, ¿no? Claro. Quiero, pero no sé cómo, entonces no hago. Y cuando tú confías en la intención, confías hacia dónde quieres ir, el mecanismo empieza a aparecer. Sí, y de repente sí. este mecanismo no funciona y el otro mecanismo tampoco funciona, pero la intención está clara. Eventualmente, en ese baile de probar, claro. el mecanismo aparece, ¿no? Solo siguiendo también la intuición dentro de la intención. Tal cual, tal cual. Pero lo que yo he descubierto que es 90% intención, 10% mecanismo. Ok. Con razón es algo que, o sea, no he cambiado y siempre lo he tenido como que por mucho tiempo lo fallé. Todas las mañanas era como, uy, no puse mi intención, uy. Y después me di cuenta de realmente lo bueno que era para mí mantenerlo, ¿no? Una práctica buena para eso es que la noche anterior te pongas una alarma y en esa alarma revisas. Esa alarma es una invitación a reflexionar. Ok. Entonces esa alarma 9 de la noche, por ejemplo. Y con esa alarma es un espacio para que te sientes a revisar tu día. ¿Qué hice, qué no hice, qué me gustó, qué me funcionó, qué no me funcionó? Tengo una lista de hábitos y les pongo check y así, y ahí voy viendo cómo rendí durante el día. Pero lo que no he hecho, y de hecho yo se lo recomendaba a bastantes de mis coaches, es el journaling de qué encendió una luz en ti, qué me gustó, qué no me gustó, o sea, qué me llenó de energía, qué me drenó de energía y qué aprendí hoy. Y después escribirlo por 30 días y el día 30 escribes un resumen lo lees todo, escribes un resumen de un párrafo explicando todo lo que aprendiste y ahí te das cuenta de las cosas que tienes que seguir haciendo, las cosas que tienes que dejar de hacer. Y eso sería un mecanismo más, claro. Porque hay 1001 fórmulas, ¿no? Pero tu intención está clara. Quieres crecer, quieres expandir tu capacidad, quieres llegar a algún lugar, quieres llegar y estás practicando nuevos mecanismos, ¿no? Pero a veces nos quedamos en como no sé cómo empezar, entonces no hago. Claro. Tengo una pregunta curiosa que es teniendo tanta, facilidad de hablar sobre temas espirituales, de repente también tantas experiencias, estoy seguro que te has encontrado con bastante gente con diferentes perspectivas loquísimas. A mí me da mucha curiosidad ver hasta qué punto la gente llega a creer en los conceptos espirituales que ya pueden ser relativos, ¿no? Y hasta qué punto como que tú ya dices, no, esto se está yendo un poco más a la locura y no tema espiritual que realmente me va a beneficiar, ¿no? O sea, hay gente que utiliza, por ejemplo, ¿cómo se llama? La astrología y, hasta qué punto crees, qué cosas sí te funcionan, qué cosas sí son, relevantes. ¿Cómo mides tú a quién seguir escuchando o qué cosas de repente? No sé si te viene algo a la mente que digas, no, creo que aquí la gente ya se está pasando un poquito de... Bueno, está pues la demencia, ¿no? Claro. O la esquizofrenia incluso, ¿no? Claro. Pero creo que es relativo, ¿no? Yo creo que tú sabes cuáles son tus límites, ¿no? Tú vas a sentir, ok, me puedo alinear con este mensaje, no me alineo con este mensaje, pero no he llegado a decir, o sea, he conocido gente, por ejemplo, que va en búsqueda de su paz espiritual a través de los alucinógenos, ¿no? Claro. Pero el alucinógeno después ya se vuelve un escape. Claro. Por ahí conozco mucha gente así, ¿no? Que ahí eso se vuelve la verdad. O sea, ya esta segunda, tercera, cuarta, quinta dimensión se vuelve la forma en la que vivimos. De repente fue un vasito que lo está rebalsando ahora, ¿no? Dentro también, de la misma... ¿no? Yo creo que es relativo y es personal, ¿no? Para mí,
yo creo que si me alineo con el mensaje, en una época de mi vida me alineé con el mensaje budista, en otra época de mi vida me he alineado más con el mensaje nativoamericano, en otra época de mi vida me he alineado más con el PNL, en otra época me he alineado más con la psicología Gestalt, ¿no? O el coaching, o el coaching ontológico, o el coaching generativo. O sea, creo que hay que estar abierto a los múltiples mensajes que la vida nos trae y hay unos que te van a sumar, otros no te van a sumar y que tú tengas la capacidad de distinguir, ok, esto me suma o esto no me suma, ¿no? Pero no sé si hay un punto en que general para todos, claro, acá es donde te vuelves loco. Yo me acuerdo cuando empecé, yo le quería cambiar la vida a todo el mundo, a todos mis amigos, ¿no? Y esa nueva sabiduría, digamos, empecé a utilizarla hasta de como de superioridad. Como que yo sabía más que tú, entonces te voy a enseñar. No te lo decía así, ¿no? Pero me di cuenta rápido que empecé con este nuevo nivel de conciencia, empecé como a alejarme de mis amigos y no aceptar a la gente como era, sino que ya te quería cambiar. Y ni siquiera yo había hecho ningún cambio. Claro. ¿No? Entonces, creo que la mayor sabiduría está en tu capacidad de poder leer el espacio. ¿Con quién estoy conversando? Puedo hablar de estas cosas o de repente son temas que no necesito tocar y puedo estar ok también en este nuevo baile, ¿no? Puedo estar ok en este nuevo blending. ¿Cuál? Es respetar el proceso de cada uno. Sin juzgarlo, ¿no? Sí, es un nivel lucho con eso también, porque es temas también de tu propia inseguridad. Quiero demostrar que sé todo esto y quiero ayudarte y quiero que mi propósito se vea y se sienta en el presente, pero de repente no es tu momento de brillar, no es tu momento, es tu momento de estar como que, de escuchar de repente. Y bueno, o sea, fácil no es el momento para la persona para procesar lo que tú estás hablando. De repente lo va a tomar desde otra perspectiva, lo va a entender distinto, pero le puede ayudar. Con tal de que vengas con buena intención, yo creo que es lo que importa, ¿no? Y también a veces porque a veces creo que cuando llegas o empiezas a aprender todas estas cosas, hay una necesidad de querer compartirlo, ¿no? Y de repente preguntar también. Oye, ¿te gustaría escuchar de esto? Tengo algo que te quiero contar. O si alguien te quiere contar algo, preguntarle, ¿te puedo dar mi opinión? ¿No? Porque a veces la gente te quiere simplemente contar y no quiere que las arregles. Claro. ¿No? Porque a veces tenemos esta necesidad de arreglar a la gente. Y finalmente el trabajo es para ti, es de ti para ti. Como te dije, la manera en la que yo encontré cómo ayudar a las otras personas es ayudándome a mí mismo. Y bueno, para cerrar, esta conversación que tan buena ha sido, que nos hemos ido bastante, no de largo, sino ha sido un poquito más larga que otros episodios, por así decirlo. ¿Qué mensaje detrás de todo lo que hemos dicho, si pudieras ponerlo en un cartel en la Panamericana o en algún lugar, qué mensaje pondrías así, que sea legible? Un mensaje en un cartel en la Panamericana. Un mensaje. Te estoy dando la oportunidad de ayudar a la gente o de dar ese mensaje que quieres mandarle a la gente cuando quieres ayudarlo, ¿no? O sea, de repente algo que está simplemente en tu consciente ahorita, que estás pensando bastante, no tiene que ser el mensaje, no es tu epitafio, ¿no? O sea... Yo diría que forjes la valentía de poder iluminar tus sombras. Forjes la valentía de poder iluminar esas partes de ti que no te gustan. Esas partes de ti que te dan miedo, te generan inseguridad. Y que las ilumines con amor. Que las abraces, que las aceptes, que las escuches. Y que busques ayuda para poder trabajarlas. Porque creo que en esa sombra también está tu creatividad, en esa sombra está tu libertad, en esa sombra está tu autenticidad. De que te permitas... Tremendo cartel, de que te permitas grandazo el cartel. No, igual la primera oración ya lo encapsulaba, claro, todo. Solo que te permitas iluminar esas partes que sueles esconder. Porque son partes esenciales del ser humano que eres. Buenísimo. Bueno, gracias por acompañarme hoy día. A ti, hermano. Espero que te haya también de alguna manera gustado la conversación, que te haya sido grata. Y bueno, espero tenerte acá en algún momento futuro. Encantado, mi brother. Chévere, pues. Chévere. Gracias, Alonso.